Ay, Dios mío, esa gripita. Dios mío, un brinco yo aquí. Uy. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Ni tan calmo ni con dos pelucas por 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. Me dijeron que había molestia porque había lanzado para la calle a Nelson Collazos y lo seguiré haciendo. Por favor, Nelson, un poco más de responsabilidad con los programas de radio. No creas tú que puede ser como un Guaidó cualquiera que trabaja sin trabajar. No, por favor, trabaja Nelson Collazos, de verdad, te lo pedimos, por favor. 8:33 de la mañana, 8:33, empezamos. Bien movido el mundo, bien movida la sociedad. Señor Lenín, señor Roger López. Buenos días a todos. Aquí a las 8:30 de la mañana, pues bueno, empezando una mañana muy noticiosa. Con noticias nacionales e internacionales, ¿no? Tenemos contacto, hoy tenemos para tres contactos, ¿no? Sí, hoy tenemos un contacto México, con España. Para España. Y nos vamos a Colombia también. Vamos a estar con el corresponsal, nuestro corresponsal William Parra. El presidente Petro ayer lanzó una advertencia, ¿no? Algo duro, ¿no? Sí. Algo duro. Se está gestando un golpe de Estado en Colombia. Ahora el CNE, Consejo Nacional Electoral de Colombia, puede investigar a un presidente. Eso no... No, y investigarlo casi, bueno, faltando 2 años, investigarlo por supuestamente algunas acciones en campaña, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, vemos todas las motivaciones políticas que están detrás de este tema. El presidente Gustavo Petro llamó a los movimientos sociales a una asamblea permanente que les permita defender la institucionalidad porque, según el planteamiento de unos congresistas, pasó la línea roja de la institucionalidad el Consejo Nacional Electoral. El encargado debería ser la Comisión de Acusación del Senado, que sería la encargada de poder hacer juicios políticos al presidente, incluido destituirlo. Pero bueno, el presidente Gustavo Petro ha pasado por intentos de magnicidio con un camión explosivo, envenenamiento, que también fue una de las denuncias de Alfredo Sade, que es un pastor evangélico en Colombia. Y bueno, todos los días y todas las semanas hay alguna gente que está planteando que como la denuncia de Pegasus fue muy fuerte, pues están tratando de eclipsar esta noticia con lo que se va generando. Sin embargo, vamos a estar muy pendientes de hacer este contacto informativo en cualquier momento. Mientras tanto, yo creo que ya tenemos al señor Pascual Serrano para poder cerrar los comentarios y entrar al mundo noticioso. Pascual, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, buenos días a todos. Buenos días, no te veo todavía. No te vemos, pero te escuchamos. Tu alma sigue en pie. Así que empecemos con las noticias y empecemos a hablar sobre lo que está pasando en el mundo y en otros lugares. Bien, empezamos con el Congreso español, donde se ha admitido a trámite una ley para ilegalizar las asociaciones franquistas. Sí, han pasado 50 años y todavía seguimos coleando, intentando ver cómo nos deshacemos del franquismo. Esto es una reforma de la ley de asociaciones porque también se está tramitando eliminar la Fundación Francisco Franco. Y hay que cambiar también la ley de asociaciones por si acaso, después de eliminar la Fundación Francisco Franco, recurren a hacerlo como asociación y no logramos quitarlo de encima. Bien, eso se ha votado a favor la derecha, lo cual es de aplaudir, puesto que he de recordar que 7 exministros de Franco fundaron el partido de la derecha. Ha votado en contra la ultraderecha, como no podía ser de otra manera, y ahora lo que queda no es poca cosa, porque ahora tiene que haber un proceso de enmiendas, tiene que haber una nueva votación en el Congreso, tiene que ir al Senado, tiene que volver del Senado al Congreso, es decir, que queda mucho recorrido. Y lo curioso es que esto se hace por un imperativo de la Ley de Memoria Histórica, que se aprobó hace 2 años, que decía que en 1 año se tenían que acabar las organizaciones que hicieran apología de la dictadura. Bueno, pues eso era hace 1 año que se acabó el plazo. En conclusión, hace 50 años que murió Franco, hace 1 año que acabó el plazo para prohibirse las asociaciones cómplices de la dictadura y todavía seguimos con el franquismo en la cola que no se lo logra quitar el gobierno de encima.
Bueno, una noticia a propósito de la derecha y de sus fines, digamos, de tratar de blanquear fenómenos como la dictadura franquista que generó demasiado daño en la sociedad española. Tenemos la segunda noticia y es sobre la clase trabajadora de España. ¿Qué está pasando con la clase trabajadora? Que por ahí vi una declaración de Pedro Sánchez diciendo que iban a legalizar todos los títulos universitarios de algunos migrantes porque se necesitaba, y mientras tanto hay muchos jóvenes y muchos universitarios españoles sin trabajo. Bueno, la migración es un tema aparte, es un tema muy complicado, muy polémico, donde yo creo que lo está teniendo muy complicado Pedro Sánchez y la izquierda, porque el ambiente crítico contra la inmigración es evidente en toda Europa, y yo creo que esa es una guerra cultural muy importante en la que creo que también la izquierda debe de tomar nota de algunas cuestiones. Pero bueno, la noticia, a la que vamos. En España, 480.000 trabajadores no cobran sus horas extras. Eso supone 3.254 millones de euros en salarios y cotizaciones que no se cobran y que alguien, evidentemente los empresarios, se ahorran. Es decir, 4 de cada 10 trabajadores no cobran por las horas extras que hacen, ¿no? Eso supone nada menos que 2,97 millones a la semana. Es decir, el 42,8, casi la mitad de las horas extras de los trabajadores no se cobran. Es decir, en este momento que hay un debate para bajar la jornada laboral, algunas personas dicen que malamente van a poder bajar la jornada laboral si ni siquiera son capaces de conseguir que se cobre lo que en este momento se está trabajando. Bueno, noticias: 480.000 trabajadores no cobran sus horas extras, un agujero de 3.254 millones de euros al año en salarios y cotizaciones. Es el objeto de la noticia del día de hoy. Tenemos otra sobre la pobreza en Gran Bretaña, que a propósito se pronunció Gran Bretaña de que no van a conciliar el tema de las Malvinas y otra isla que tienen por ahí colonizada. Dijo, eso no está en discusión, que fue una noticia que tuvimos comentando a propósito de una isla que supuestamente le iban a dar la independencia, que le iban a ceder ya su soberanía. Bueno, pues el dato es que hay una ONG que maneja el tema de los bancos de alimentos y la pobreza en el Reino Unido, que ha estimado en más de 9 millones de personas, entre ellas 1 de cada 5 niños, que se encuentran en situación de pobreza extrema en el Reino Unido. Es decir, el 14% de la población se enfrenta a diario, dicen, a situaciones de falta de alimentos y lucha para satisfacer sus necesidades básicas. Eso era en marzo del 2023 y son 1 millón de personas más que hace 5 años. Esta ONG se dedica a los temas de pobreza y ha dicho que afecta a la infancia, concretamente a 3 millones de niños, que son el 29% de los niños del Reino Unido. Pero claro, yo creo que todas estas informaciones es bueno darlas en contexto. ¿Y el contexto cuál sería? Pues hombre, pues por ejemplo que el Reino Unido anunció en abril que su gobierno aumentaba el gasto en defensa hasta el 2,5%, más incluso que el que sugiere la OTAN. Con lo cual, el Reino Unido va a dedicar 87.000 millones de euros para la defensa en los próximos 6 años. También anunciaron 581 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Es decir, que para entender la pobreza hay que ver que si tu gobierno dedica 87.000 millones a defensa y si además ha comprometido 12.800 millones en ayuda a Ucrania, 12.000 de ellos, 12.000 millones de dólares en apoyo militar, pues igual ya no te queda dinero para los niños, porque has decidido que era mejor darle armas a Zelensky para atacar a Rusia. Bueno, imagínate los niveles de prioridad. Dejar a los niños en la pobreza y dejar muy rico a Zelensky. Yo creo que es la tendencia, porque Zelensky se la ha pasado comprando casas en toda Europa. Y en estos días vi también una noticia de un funcionario que cobraba por unos permisos o algo. Lo encontraron en su casa como con 10 millones de dólares en efectivo guardados en su cama. Y los debajo del colchón. Los permisos para no ir al frente de guerra. Al frente de guerra. El tipo se hizo como 7 millones de dólares. No sé la familia de los HP. Bueno, puede ser. País más corrupto. Sí, fundamental. Tenemos la siguiente noticia a propósito de más situaciones en el mundo que están corriendo y que el señor Pascual Serrano siempre nos da digamos, la realidad desde la óptica periodística.
Bueno, como saben ustedes, viene un ciclón, un huracán a Florida. Bien, claro, Milton se llama el ciclón. Bueno, ¿qué pasa cuando no hay Estado? Es decir, cuando todo el mercado y cuando es el sálvese que pueda. Pues pasa lo que está pasando ahora con la evacuación de Tampa. En Tampa se ha dado la orden de salida de 5,5 millones de personas, ¿no? Porque me parece que es inminente el ciclón, el huracán, y que temen por la vida de todas esas personas. Bien. El caso es que los atascos, todo el mundo coge su coche, porque evidentemente el Estado ahí no evacúa a nadie, ni existen transportes públicos para pensar en los demás, esto salve el que pueda, de manera que todos se lanzan a la carretera, todos tienen coche, pero claro, todos no tienen carretera los que quepan. Y la carretera, pues evidentemente tampoco el Estado se preocupa mucho en tenerlas amplias. En conclusión, que se están paralizadas las autopistas, la gente está tardando 8 horas en hacer un recorrido para el que tardaban 2. Las gasolineras se han quedado desabastecidas desde el lunes. No hay agua en los supermercados. La gente circula por el carril de emergencia. Hay un carril de emergencia para policía y ambulancias, pero claro, como esto es la jungla y sálvese que pueda, la gente también va por el carril de la policía y las ambulancias y ya no pueden circular tampoco la policía y las ambulancias. Pero antes hubo un ciclón que se llamaba Helen. Y claro, como no hay Estado, pues tampoco se recogieron todos los muebles y todas las cosas que quedaron tiradas en la calle. De manera que ahora también son un peligro esas cosas si salen volando con el nuevo ciclón, porque está toda la calle llena de trastos del anterior ciclón. Bueno, pues bienvenidos al capitalismo y al mercado. Bueno, yo creo que ese huracán se debería llamar, en vez de Milton Friedman, ¿no? Porque de verdad lo que está generando, y estaba también leyendo una noticia de que las pérdidas en Estados Unidos son de más de 150.000 millones de dólares, todos los estragos y todos los daños que se han generado, uno de los más fuertes desde el huracán Katrina, ¿no? En el 2000, creo que fue 2006, si no estoy mal, y el señor Pascual Serrano me orienta con respecto a ese tema. Efectivamente, hasta el capitalismo va a salir perdiendo con el capitalismo. Así mismo. Bueno, tenemos ya esas noticias ya definidas en la mesa de análisis del día de hoy, señor Pascual. Y la última que es la que nos desintoxica. Bueno, hay un libro que está arrasando en la librería de Estados Unidos. El libro se titula Los logros de Kamala Harris. Está escrito por Jason Duda, que es el director de la costa este de Freedom Foundation, de una fundación. Él ha recopilado todos los logros de Kamala Harris en su carrera, antes de convertirse en candidata. El resultado son 191 hojas reunidas en ese título. Los logros de Kamala Harris, que se ha hecho viral en las redes sociales y que es el número vendido en Amazon en su categoría. La sinopsis dice lo siguiente. En el ámbito de la política, muchas personas y fuentes nos dicen que son los únicos árbitros de la verdad. Este libro pretende ser, y es, un informe totalmente basado en hechos, basado en los votos, declaraciones y acciones de Harris a lo largo de su vida en cargos públicos. Después de meses de investigación detallada, analizando los 20 años de carrera de Kamala Harris en cargos públicos, este libro representa el informe más completo hasta la fecha, detallando las muchas razones por las que Kamala Harris puede ser digna de su apoyo. Un libro magníficamente escrito por Jason Dudas que muestra los logros de Kamala Harris. Bien, hasta ahora todo normal. Un último detalle. El libro está en blanco. Las páginas están en blanco. Es un libro... No tiene ni una palabra, ni un... En tono irónico para mostrar que los logros de Kamala Harris son 100 y pico páginas en blanco, vacías, no hay logros. Y ha conseguido ser el número 1 en ventas. Mira, Pascual, y no sabes cuántos libros se han vendido. Porque vi que hasta en eBay la página esa que vende cosas en Estados Unidos estaba puesto el libro. Sí. Bueno, yo que estoy en el mundo editorial, no es fácil saber el número. Uno puede saber muy fácil el ranking de Amazon, porque eso Amazon lo pone, ¿no? Entonces sabemos que es el más vendido en Amazon y efectivamente está en todos los sitios. Está en eBay, está en todos los lugares. Entonces tendrá que decir la editorial, que supongo que lo dirá sin problema, porque evidentemente... parte de la publicidad del libro y de su genial idea irónica es contar el éxito que ha tenido el libro de Kamala Harris con sus éxitos en blanco.
Está como para hacer un libro, Los logros y la épica de Mundo González y Juan Guaidó, y dejamos todas esas páginas en blanco. Yo creo que van a tener que dedicarle, incluso en blanco, van a tener que ser menos papel. Menos papel, claro. El libro número 1 en ventas en Amazon en la categoría de política. Dios mío. Bueno, señor Pascual, lo dejamos porque tenemos en el tintero también el análisis de lo que está pasando en Colombia, que según lo señalado por el mismo presidente Gustavo Petro, han intentado e intentan hacerle un golpe de Estado a través del Consejo Nacional Electoral. Así que muchísimas gracias por su aporte el día de hoy y por la muestra por excelencia. Ya me dirijo inmediatamente a comprar en Amazon el libro de Kamala Harris para echarle una ojeada. Pero mira, Pascual, una pregunta antes de que te vaya. Ese señor que escribió el libro de Kamala Harris, bueno, que lo dejó con la página en blanco, ese tiene que ser trumpista, porque... Sí, parece una broma pesada de Donald Trump. Como una broma pesada, algo así, no sé. Bueno, no me extrañaría que hiciera uno también en blanco de Trump, ¿eh? Pues yo creo que con el sentido común se podría hacer en blanco. No hace falta ser del otro partido. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, Pascual, por el análisis, por las noticias. Ucrania más rica, los niños, 1 de cada 5 niños en Inglaterra están en la pobreza extrema. Y bueno, y sigue las locuras de las organizaciones franquistas que se niegan a fenecer. Muchísimas gracias, señor Pascual Serrano, por el aporte noticioso del día de hoy. Son las 8:49 de la mañana, 8:49 de la mañana. No sé si vamos a una cancioncita y para activar el contacto en vivo de William Parra, quien nos va a traer información de última hora desde Colombia. Así que esta mesa de análisis y la brújula informativa se va a mover en cualquier momento. Vamos con la cancioncita rápido y ya venimos con más. Son las 8:49 de la mañana. Para la gente que se está montando en su carro, ya llevaron a sus hijos a la casa, ya lloraron los niños. Al colegio, no a la casa. No, al colegio. Ya lloraron los niños que no querían ir al colegio, como me pasó esta mañana a mí, pero sin embargo, bueno, los mandamos al colegio para que vayan a formarse. 8:49 de la mañana, vamos con una cancioncita rapidito y ya venimos. Volvemos, 8:53 de la mañana. Por cierto, hoy es el 466 aniversario de la ciudad de Mérida. Hoy Mérida está de fiesta. Uy, Mérida. 466. Saludos a toda la gente de Mérida que nos está escuchando en este momento. Mérida querida, Mérida hermosa, Mérida, la ciudad de los caballeros y de las damas. 8:53 de la mañana y seguimos nosotros a través de todas nuestras multiplataformas y de nuestra página web www.venezuela-news.com, que es la radio que está mandando la parada acá en Caracas y a través de las diversas plataformas y redes sociales. Vamos con México ya. Sí, ya creo que tenemos México y también la brújula informativa se mueve hacia México. México lindo y querido. ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo va la gestión de Claudia Sheinbaum? Por ahí le dijo una escritora ¿cómo se llama? Claudia Sheinbaum, que iban a tener 6 años de una ama de casa, como una, digamos, expresión misógina que se está moviendo también en la política, y ya empezaron las mañaneras del pueblo, y también Claudia Sheinbaum ha tenido un rifirrafe con algunos periodistas en esa rueda de prensa consuetudinaria. Sheila Franco, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Saludos, Sheila. Buenos días. ¿Nos escuchas, Sheila? Buen día. Vamos a ver si... No, se quedó congelada Se cogió congelada, pero mientras tanto vamos identificando qué es lo que se va generando. Son las 8:55 de la mañana mientras retomamos nuestro hilo informativo. Para más información, Cancillería abrió centro de acopio para enviar ayuda humanitaria a países de Oriente Medio atacados por Israel. El ministro Héctor Rodríguez firmó resolución para garantizar calidad de la educación en Venezuela.
Alianzas estratégicas, Venezuela y China fortalecen lazos para beneficio mutuo. También se nos había pasado la noticia de que por acá estuvo el presidente de la OPEP, ¿no? Sí, es verdad, estuvo ayer. Estuvo ayer por acá y bueno, reunión con la vicepresidenta y ministra del petróleo. Así que bueno, estaremos muy informativos. También el Reino de Arabia Saudita felicitó al presidente Nicolás Maduro por la victoria del 28 y felicitó al pueblo venezolano por esta jornada electoral del 28. Y Alemania y Japón presentaron cartas credenciales. Que ellos se habían retirado, pues estaban ayer con el gobierno de Narnia, de Guaidó. Mandaron sus embajadores y se reunieron con el presidente Nicolás. Mira, tú sabes que ayer me estaba contando un amigo que es encargado de traer algunos músicos acá a Venezuela, no voy a decir el nombre para no meterlo en el problema. ¿Por qué letra empieza? No, bien. No, pero que me decía que tú sabes que quitaron los vuelos que antes pasaba. A veces uno se viajaba para Colombia y entonces hacías escala o en Panamá o en Dominicana. Sí, y como no hay relaciones, terrible. ¿sabes cuánto aumentó el pasaje a Colombia? A $2.000. $1.500. Un pasaje que costaba 300, 400. 1.500 desde aquí, Caracas, Bogotá. Y no encuentras. O sea, están todos, o sea, lleno. $1.500, un pasaje que costaba $400. Sé de una gente que se tuvo que ir de Caracas a Dominicana y fueron por Estambul. Ajá. Caracas, Estambul, Santo Domingo. Ah, no, pero eso es cuando uno tiene ganas de viajar. Pero ¿qué son ese tipo de vueltas, hermano? Sí, bueno, Panamá y Dominicana eran como los núcleos de... Pero Ya, sí, ahora se ha sí complicado todo. Tenemos México. Ahora sí, Sheila Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, les saludo desde mis 7 de la mañana acá en la Ciudad de México, desde este bello país. Pues yo les vengo a compartir unas noticias muy interesantes de semana. El pasado sábado por fin, la alcaldesa de la Ciudad de México, la capital del país, Clara Brugada, tomó protesta y compartió no solo desde el Congreso, que es de donde se hace, el Congreso local, que es desde donde se hace la toma de posesión oficial, sino que también tuvo una serie de eventos con la ciudadanía, en donde pudo compartir ahí no solo pues su tiempo, su espacio, sino algunas reflexiones y algunos de sus compromisos de gobierno, entre los que destacan 5 líneas de cablebús, gran distintivo que dejó la doctora Claudia Sheinbaum durante su gestión en México, tener las 2 líneas de cablebús más largas del mundo. También compartió que construirá un metrobús a toda la zona centro de la capital y además de diversos programas, entre los, si me preguntan cuáles son de mis favoritos, un programa de atención a los animales. Entonces, esto sucedió el sábado desde la capital de la ciudad. También esta semana la doctora Claudia Sheinbaum anunció un nuevo programa para el bienestar que se llama Salud Casa por Casa, que es atención médica personalizada a domicilio para todas las y los adultos mayores. Esto es un gran paso para la construcción de un sistema nacional de cuidados, pues ya no será necesario que las personas de la tercera edad se tengan que trasladar a sus clínicas o centros de salud para recibir atención médica. Además, que se contratarán a más de 20,000 enfermeras, enfermeros médicos y médicas especialistas en la materia para poder dar una atención personalizada a cada persona en su domicilio. También por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se presentó esta semana un paquete de reformas en materia electoral para reforzar la reforma al Poder Judicial, que ya se aprobó, que ya es un cambio constitucional, aunque al Poder Judicial no le guste esto. Pero este paquete pretende blindar la reforma judicial para que entonces el próximo año se lleve a cabo este primer ejercicio democrático de selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas en nuestro país. Un paso muy importante para la democracia. En otras noticias tan
no tan alegres. Falleció este fin de semana Ifigenia Martínez, quien era la presidenta de la Cámara de Diputados a sus 94 años y es una mujer histórica de la lucha de izquierda. Ella fue quien le entregó la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum en transición, y quien en 2006 le colocó una banda presidencial simbólica al presidente entonces presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Ella fue la primera mujer egresada de Harvard, entre muchos logros que puede hablarse de ella, una mujer de lucha y una pionera en la construcción de la democracia en nuestro país. Y también en noticias no tan agradables, asesinaron esta semana al alcalde de Chilpancingo, un municipio en el estado de Guerrero, uno de los estados que es mejor conocido desafortunadamente por la presencia del crimen organizado, a 6 días de haber asumido el cargo. Sin embargo, el día de ayer, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se dedicó a compartir junto con el secretario de Seguridad cuál va a ser la estrategia de pacificación en el país, se informó que él alcanzaba solo, que no contaba con ningún tipo de resguardo por parte del Ejército, de la Guardia Nacional, pero ya se encuentra en investigación este crimen tan atroz que se cometió en contra del alcalde de Chilpancingo. Amigos, estas son todas las noticias que yo les vengo a compartir esta semana. Les mando un enormísimo saludo. Bueno, muchísimas gracias Sheila, por todo el análisis de la noticia y por todo, digamos, este inicio de nueva temporada, por decirlo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha llamado la atención de todo el mundo. Gracias Sheila por tu aporte noticioso desde México. Gracias a ustedes. Que tengas feliz día. Feliz día por allá. 9:01 de la mañana. Nuevamente corte. Sí, vamos, señor. corte, cancioncita y venimos. Ajá, Hemos vuelto. hemos revuelto. Revuelto está el mundo, revuelto está el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el ámbito de las noticias? ¿Qué ha pasado en el ámbito de la información? El mundo gira y gira. ¿Ya tenemos ya el contacto o todavía falta un poco a propósito de... Conexión Colombia. Conexión con Colombia. Sí. Ya estamos listos, nos dice en cabina. Ajá, muy bien. Porque Colombia está noticiosa. Colombia está noticiosa. Ya tenemos en pantalla a nuestro corresponsal en Colombia, William Parra. Saludos, William, ¿nos escuchas? Y luego de estudiarlas y me reúno con él para... Pendiente ahí. Hola. William Parra Estás en altavoz. está en una llamada, no ha visto. Mientras el señor William y su gato, que anda con un gato que se le mete en todas las... Saludos al gato. Saludos al gato. Garfield. Pero tenemos además un invitado, ¿no? Creo que sí. Pero miren, mientras hay otras noticias frívolas, escándalo, estrella de OnlyFans es acusada de evasión fiscal por 1.5 millones de euros. También en lo demás es cuento, el programa de ayer de Jonathan Sánchez y de el hermano de Robert Serra, el viceministro de Deporte o de Juventud, tuvo el día de ayer de invitado al alcalde Julio Fuenmayor. Valencia es la ciudad más limpia de Venezuela. Esto dijo el alcalde del municipio de Valencia del estado Carabobo, Julio Fuenmayor, informó sobre su plan de gobierno en servicios públicos en materia social, cultural y productiva, que nació tras unas mesas de trabajo como en las comunidades previo a asumir la alcaldía y que le llevó a que esta sea la ciudad más limpia de Venezuela. Para nosotros ha sido un gran desafío, aseguró el mandatario carabobeño desde el espacio. Lo demás es cuento por las plataformas de Venezuela News Radio. Igualmente detalló que ese programa de servicios públicos lo llamaron el Plan Búho, que luego acompañaron con la metodología del 1x10 del buen gobierno a través de la herramienta BNAP. Se ha mejorado la frecuencia del aseo urbano, expresó Fuenmayor, quien además recalcó que ese es el principal servicio que tienen las alcaldías en cualquier parte del mundo. Así que bueno, son las noticias que se vienen generando. Tenemos ya el contacto en vivo
para movernos inmediatamente hacia Colombia, que no ha parado de generar noticias. Ahora sí, ya William está allí activo. con nosotros, activo. Ya está en pantalla William. Saludos, William. William. Hola. José Antonio. Hola. Tenemos a William. Ahora sí. Marcos, Hola. Te escuchamos ya, William. Ya te tenemos en línea. hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Saludos, hermano. ¿Cómo se está moviendo la noticia que todo el mundo anda preocupado por Colombia? ¿Qué está pasando? Bueno, pues el presidente Gustavo Petro lo ha dicho muy claramente en las siguientes palabras. Ha comenzado el golpe de Estado. En una locución ha dicho el primer mandatario de los colombianos que se ha violado el fuero integral presidencial y se ha roto el Estado de Derecho, porque el Consejo Nacional Electoral ha decidido levantar cargos contra la campaña del entonces candidato Gustavo Petro y hoy presidente de Colombia. Según dice el presidente Gustavo Petro, este Consejo Nacional Electoral, que es un órgano administrativo de Colombia, nunca, no puede ni tiene la facultad para investigar al presidente de la República. Pues se trata de una ponencia que presentaron los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que fue votada el día de ayer y obtuvo una votación 7-2. 7 a favor de abrir una investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro y 2 que dijeron que no. Según los magistrados del Consejo Nacional Electoral, la campaña del presidente Gustavo Petro había presuntamente violado los topes electorales. En la primera vuelta presidencial por un valor de 3.700 millones de pesos, eso es más o menos equivalente casi a $1 millón, y en la segunda vuelta 1.600 millones de pesos. Según el presidente, estas cifras que está utilizando el Consejo Nacional Electoral son de donaciones de sindicatos o de partidos políticos, de actos, que fueron antes del inicio y después de la campaña, y unos errores en unas facturas de una empresa que fue la que prestó el avión en el cual se hicieron algunos vuelos de la campaña presidencial y de una factura de Caracol Televisión. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Gustavo Petro, quien ayer en una locución que dirigió a todos los colombianos y las colombianas, pues habló sobre este inicio del golpe de Estado y de la violación del fuero presidencial. Porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo. No un golpe de Estado antaño de militares y cañones y tanques. Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado como presidente constitucional de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo. ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Les importó un bledo la sentencia? Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro, 11,5 millones de personas, ni más ni menos. Y el derecho político a Petro, ¿por qué es diferente? Porque no se calla, porque dice verdades, así me equivoque muchas veces. Porque intento que haya justicia en este país y que la gente pobre tenga un lugar y deje de ser pobre, y los jóvenes tengan una universidad y las mujeres dejen de ser vejadas a través de sociedades machistas y tengan igualdad. Y no les gusta, como no les gustaba a Gaitán, como no les gustaba al pueblo libre. Ya tenemos ahí el audio de Gustavo Petro y cuál ha sido las reacciones de la población colombiana a propósito de este intento de golpe de Estado vía lawfare, vía judicialización de la política. Bueno, Pedro, pues obviamente que todos los movimientos sociales, los partidos políticos que forman parte del pacto histórico han rechazado esta decisión del Consejo Nacional Electoral
y pues han atendido el llamado que hizo anoche el presidente Gustavo Petro a todas sus bases, a todos sus seguidores, de tomarse las calles, de empezar a defender la democracia en las calles. Pero para hablar de este tema, Pedro, tenemos un invitado muy especial. Se trata de Luis Guillermo Pérez. Él fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién más que él? Es abogado, ha sido integrante del del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. ¿Quién más que él nos puede, pues, decir y hablar sobre esta decisión que acaba de tomar el Consejo Nacional Electoral? Doctor Luis Guillermo Pérez, muchas gracias por atendernos aquí en Venezuela News. Muy buenos días. Y bueno, hablemos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el CNE toma esta decisión contra el presidente Gustavo Petro? ¿Puede o no puede el Consejo Nacional Electoral tomar esta medida? Buenos días, William, y buenos días para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, el presidente tiene razón al expresar sus preocupaciones en torno a las profundas irregularidades que se han venido cometiendo en el Consejo Nacional Electoral. Lo que el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, presentó ayer como un comunicado oficial de prensa, deja entrever que el presidente de la República sería objeto de ese pliego de cargos e investigado, lo que ya es inconstitucional porque está violando el fuero integral del presidente de la República. Como lo ha dicho la Corte Constitucional, pues la garantía de que el mandato popular sea respetado pues pasa por garantizar la gobernabilidad democrática de quien ejerce la presidencia de la República. Por eso se ha extendido el fuero presidencial a causas de naturaleza fiscal o administrativa. Así que el Consejo Nacional Electoral no se puede abrogar la competencia, como se anunció ayer, de abrirle una investigación al presidente de la República. ¿Que concluiría en qué? La segunda gran irregularidad es que lo que se leyó ayer es un prejuzgamiento. Aquí ya se dijo, son responsables de haber violado topes. Y eso tiene consecuencias de naturaleza penal. No solamente para el gerente de la campaña, porque incluso hablan de que la violación de topes hubiese incluido fuentes de financiación prohibida. Y aquí quiero destacar algo. En el pasado, fuentes de financiación prohibida fueron las del narcotraficante Ñaña Hernández a la campaña de Iván Duque, y eso terminó con un archivo. En el pasado, fuentes de financiación prohibidas, el aporte de multinacionales que están prohibidas por la Constitución y la ley a una campaña política. En el caso de Odebrecht, que financió las campañas de Oscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos. Esas son fuentes de financiación prohibidas. Pero aquí se está hablando de personas jurídicas, de sindicatos de reconocido prestigio, estamos hablando de organizaciones criminales, hicieron aportes no a la campaña presidencial, hicieron aportes a los partidos políticos que integraban el pacto histórico, a la Colombia Humana, a la Unión Patriótica, justamente, y los partidos sí pueden contribuir a financiar la campaña presidencial, que es otro error que comete el magistrado César Lorduy al dar explicaciones sobre la naturaleza de las fuentes de financiación prohibidas. Sí que hay muchas irregularidades, entre otras, el que nunca debió haberse iniciado la investigación sobre la base de una queja anónima al CNE que llegó el 4 de febrero del año 2023. Y con celeridad ese mismo mes de febrero deciden conformar esa comisión instructora donde la tercera gran irregularidad, Álvaro Hernán Prada, quien hace parte del Centro Democrático, quien era congresista del Centro Democrático, ha reiterado desde hace mucho tiempo su enemistad grave contra el presidente de la República, contra Gustavo Petro Urrego, desde que también era senador de la República. Así que él no debe haber hecho parte de esa comisión instructora. La cuarta gran irregularidad es que se le recusó y con la misma mayoría, 7 votos contra 2, se negó la recusación contra Álvaro Hernán Prada. Y por otra parte, pues la ley es muy clara. La ley establece que una denuncia por violación de topes electorales de cualquier ciudadano, sea anónimo o identificado, solo puede hacerse dentro del mes siguiente a la elección presidencial. Y aquí todas estas denuncias se produjeron 7 meses después. Lo que tuvo que haber hecho el Consejo Nacional Electoral era inadmitirlas y simplemente no darle ningún curso, y no estaríamos
en este intento de rompimiento del orden democrático en Colombia. Justamente, doctor Luis Guillermo, el presidente habla de que el CNE, además de constituir con esta decisión un golpe de Estado, está mirando actos que fueron antes del inicio de la campaña, después de la campaña, y que hay unos errores en unas facturas y está teniendo en cuenta unos aportes que dio en este caso la Federación Colombiana de Educadores, los maestros, y un dinero que se le pagó a unos testigos electorales. Sí, ahí hay irregularidades adicionales a las ya mencionadas. Empezando porque pues hay una ley específica que es la 996 de 2005 para las campañas presidenciales. Y aquí se está confundiendo la financiación de la campaña presidencial con la financiación de los partidos políticos que contribuyen también a esas campañas presidenciales. Los testigos electorales, por ejemplo. Los testigos electorales, pues según se desprende del artículo 2 y 3 de la ley 996 de 2005, no hacen parte de la campaña electoral, de las actividades de la campaña electoral. Los testigos electorales no dependen de la campaña presidencial, dependen de los partidos políticos, en este caso del pacto histórico. Son ellos los que escriben los testigos electorales, son ellos los que pagan los testigos electorales. Y los testigos electorales pues empiezan a cumplir su función el día mismo de las elecciones, cuando ya la campaña presidencial ha terminado. Así que eso es absolutamente reprochable. Y por otra parte, se considera gastos de campaña electoral la celebración que se hizo en el Coliseo Movistar Arena el día del triunfo de las elecciones. Pues es muy claro que esa celebración no hacía parte de los gastos de campaña. Y aquí se mencionan estos gastos como si fueran parte de la campaña presidencial. Y todo ese cúmulo de irregularidades obviamente pues despierta el malestar de la población colombiana, de quienes votamos por el presidente de la República y por Francia Márquez, porque ¿en qué puede concluir esto? Sí, dice el presidente César Lordoy, no, puede concluir en una multa, los vamos a multar. Pero es que el multar tiene unas consecuencias de naturaleza penal. Cuando él ha dicho que hay fuentes de financiación prohibidas, ¿qué significa? Que el presidente de la República podría ser investigado penalmente. Y si se establece por el CNE, como ya se avisora que así será, que se va a decidir que hay violación de topes, eso implica la pérdida del cargo del presidente de la República por un juicio de indignidad política ante el Congreso de la República, donde ciertamente el presidente no tiene las mayorías. Es eso lo complejo de este panorama y es eso lo que advierte el presidente llamando a la movilización popular en defensa de la democracia y de la voluntad expresada en las urnas. Compañeros en Caracas, ¿tiene preguntas para el magistrado Luis Guillermo Pérez? Sí, yo tengo una. Sí, sí. Sobre, el tribunal, el Consejo toma una decisión, es vinculante, o sea, ¿qué tan vinculante es esa decisión? No es un tribunal, no es el Tribunal Supremo, pero sí podrían, o sea, sacar al presidente. Es una autoridad de naturaleza administrativa, como lo ha dicho el presidente del CNE. En una investigación de esta naturaleza se puede concluir imponiendo una multa, pero con unas consecuencias. Ciertamente el Consejo Nacional Electoral no puede destituir al presidente de la República, ni puede poner preso al gerente de la campaña. Pero las conclusiones que resulten de esa investigación, que terminen con una multa, sí tiene consecuencias penales. Y eso es lo que es muy delicado, pues porque ya ha habido un prejuzgamiento, ya se ha dicho que hay una culpabilidad, que hay una responsabilidad, porque ni siquiera se han tomado la molestia de hablar de una presunción de responsabilidad, sino se ha establecido desde el comunicado de prensa que hay una responsabilidad, incluyendo al presidente de la República, en hechos que, como lo he mencionado, pues son absolutamente irregulares. Buenos días, doctor. ¿Qué acciones, digamos, de tipo judicial se pudiesen interponer para dejar, digamos, sin efecto este tipo de decisiones del Consejo Nacional Electoral, que según supuestamente fueron violados todos los topes electorales? Bueno, el Consejo Nacional Electoral incluso tuvo que haber esperado que se resolviera la solicitud que hiciera el abogado del presidente de la República, Héctor Carvajal, ante el propio Consejo de Estado.
para que justamente que se aclarara la decisión que tomó recientemente, decidiendo que el Consejo Nacional Electoral, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, sí tenía la competencia para investigar la campaña y adelantar la investigación también contra el presidente de la República. Esa es una decisión que no se ha tomado aún y esperamos que si se resuelve favorablemente, pues se tendrá que anular este pliego de cargos en el sentido señalado. Por otra parte, pues hay un proceso que implica ahora una práctica de pruebas y luego de ese periodo, pues se llegará a una etapa final donde se convocará a los alegatos finales para luego el Consejo Nacional Electoral tomar una decisión de fondo. William, ¿tienes otra pregunta, otro análisis a propósito de esta situación que se ha convertido en una noticia mundial, el tema de esa intención de supuestamente juzgar al presidente bueno, crear las condiciones inclusive también para que la Comisión de Acusaciones del Congreso pueda también tener, digamos, ese impacto de destituir a Gustavo Petro? Sí, una última precisión, doctor Luis Guillermo. Entonces, si el CNE finalmente, como usted lo dice, decide imponer una multa a la campaña del presidente Gustavo Petro, ¿esto tendría consecuencias penales y eso iría directamente a la Comisión de Acusaciones o cuál sería el proceso que se empezaría para tratar de destituir al presidente Gustavo Petro? Se compulsarían copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se destituya al presidente de la República por indignidad política. Eso tendría que ser aprobado en esta comisión, tendría que ser aprobado por la plenaria de la Cámara y pasaría al Senado de la República, quien en últimas tomaría eventualmente esa decisión. Digamos, son escenarios políticos supremamente complejos. Insisto, aquí el problema es que el presidente de la República, el pacto histórico, no tiene fuerzas mayoritarias ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado de la República. Bueno, doctor Luis Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Venezuela News. Bueno, William, un gran abrazo para ustedes, a todos en el estudio y a toda la audiencia. Bueno, seguimos con... Gracias, el ex magistrado Luis Guillermo Pérez, integrante del Consejo Nacional Electoral. Ahí está, pues, compañeros en Caracas, el panorama complejo para lo que se viene. De todas maneras, pues, a partir de ahora, pues, la batalla va a estar en las calles, según ha dicho el presidente Gustavo Petro. Bueno, muchísimas gracias William, por señalar todas las irregularidades y las motivaciones políticas que tiene este tipo de acusaciones en contra de Gustavo Petro, el cual el Consejo Nacional Electoral ayer firmó un comunicado prácticamente planteando de las irregularidades en la campaña electoral e inclusive en una acción extemporánea como es la celebración, digamos, de la victoria en el Movistar Arena, que también la están vinculando para tratar de multarlo y para tratar de generar este revuelo institucional dentro de Colombia en función de la presidencia de Gustavo Petro, quien ha venido señalando en reiteradas ocasiones que hay intentos de golpe de Estado, que hay intentos de asesinato, que hay intentos de envenenamiento, que hay intentos de caos social. Y nosotros lo decíamos al principio, también pudiese ser la búsqueda inexorable de tratar de eclipsar la noticia de Pegasus que venía agarrando vuelo y que ahorita se coloca esta noticia, digamos, como en términos de jerarquía informativa, como la noticia que está siendo comentada no solamente en Colombia, sino en el mundo. Efectivamente, Pedro, es una cortina de humo que pues tira la oposición y otro disparo contra el presidente Gustavo Petro. Por todo lado están tratando de definitivamente socavar la democracia, como el mismo presidente Gustavo Petro lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Están atacando y están viendo por dónde pueden mellar el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Así mismo, hermano. Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Colombia, William Parra, quien, bueno, estuvo haciendo una entrevista con Luis Guillermo Pérez, ex magistrado colombiano. Así que desde acá te mandamos un saludo, hermano, y bueno, estaremos muy pendientes de las noticias y del seguimiento de este revuelo noticioso que se ha generado, en donde se señala el intento de golpe de Estado. Ya, como decía Petro, no con bayonetas, no con militares, no con tanques, sino a través de lo que se ha denominado la judicialización de la política, o lawfare, que es una muestra. Así lo hicieron con Lula, así lo hicieron con Dilma Rousseff, así Correa. Con Correa lo hicieron también. Bueno, tanto así que Lugo, en Paraguay. Sí, en Paraguay, el Lugo. vicepresidente Jorge Glass todavía está preso en Ecuador. Sí. A Evo, que culminó con el golpe de Estado. A Evo no le perdonan nada porque todavía lo están tratando de vincular con violaciones, estupro, etcétera, etcétera, para demonizar la imagen de Evo Morales, quien es un líder indiscutible de la sociedad boliviana. Sin embargo, está esa búsqueda por excelencia de tratar de minar cualquier tipo de liderazgo dentro de América Latina, y las derechas se refugian en los tribunales, se refugian en las fiscalías o en el Ministerio Público o en las cortes, como es el caso de las salas constitucionales, salas electorales, para tratar de dar una estocada a los gobiernos populares y progresistas. Así que bueno, son las 9:33 de la mañana. Tuvimos un contacto con España, con México y con Colombia, en donde se está moviendo o en donde están las placas tectónicas dando de qué hablar. ¿Cuál es la profesión tuya, Roy? Yo soy geólogo. Geólogo. Sí. Hay un video, y te quería preguntar sobre, supuestamente, que en Venezuela hay una zona que se llama el cementerio de huracanes, donde los huracanes de todo tipo mueren. ¿Eso es cierto, no es cierto? Vi un video de Daira Lambis, ¿no? Ajá. Esta que fue Miss Venezuela, fue chica polar, etcétera, ¿no? Ah, sí, mira. La chica del tiempo. Ajá. Sí, ella estaba explicando, lo estaba viendo ayer. Sí, tiene bastante sentido, pues ahí tiene que ver con la fosa de Cariaco, la península de Araya, esa zona ahí. Y bueno, la verdad es que estamos bendecidos nosotros, ¿no?, con la geografía, porque es un país que no azotan los huracanes, muy pocos. Han llegado tormentas, pero huracanes nunca. Inclusive se han hecho estudios en las lagunas, estudios geológicos en las lagunas, por ejemplo, en las lagunas de Margarita, y lo máximo que ha habido son tormentas tropicales. O sea, no hay demostraciones de que inclusive miles de años atrás hayan ocurrido huracanes ni maremotos tampoco. Bueno, mira esta noticia y este video que se hizo súper viral. Está súper viral este video de el cementerio de los huracanes. Nosotros somos el cementerio de los huracanes y el cementerio de todas las pretensiones de la derecha cuando quiere hacer golpes de Estado, y bueno, se los logramos remontar. Cementerio de golpes de Estado. Y no entienden cómo pasó. ¿Cómo pasó? Pero qué horrible este suceso. Y mira, aunque lo lograron una vez, pero solamente lo lograron por 47 horas. Dios mío, qué tipos tan salados, hermano. Las placas, los maremotos políticos se le ocurren a ellos y no a nosotros. Pero bueno, se han recabado 10 toneladas de insumos humanitarios para el Líbano. Mira la solidaridad de la gente en Venezuela. El Parlamento venezolano solicita al presidente Maduro romper relaciones con España. Esta noticia también se desprendió desde el Congreso, desde la Asamblea Nacional. En otros países se llama Congreso, Senado. Bueno, pero bueno, ahí está Pedro Infante, hizo ese planteamiento. También el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo ese llamado aleccionador para romper toda relación por la injerencia en asuntos internos. 9:37 de la mañana. 9:37 de la mañana. Ya listo, nos tenemos que ir. Estamos pendientes de toda la información, de todo lo que se genere en Venezuela, en el mundo, y sobre todo muy pendientes de la realidad colombiana. Chao, hasta luego.